Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de píldorasux.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, estamos hoy con Fran de la Fuente. ¿Qué tal, Fran? Muy bien, muchas gracias por invitarme a estar aquí y nada, encantado de participar. Hoy vamos a hablar sobre el valor de la ética en diseño digital. Y es que esta entrevista va muy de la mano con el Festival de Diseño Ético que estoy organizando junto con Daniela Peñaranda y JR Teixeira en Sevilla, que va a ser el 17 y 18 de octubre de este 2025. Y contaros que tenemos la suerte de que Fran de la Fuente, que es cofundador de Ikigai Design, va a venir a dar una charla a ese festival. Bueno, y a Ikigai Design ya lo conocemos porque en el podcast ya invité a Paul Mató para hablar precisamente de Life Center Design. De hecho, creo que lo hice a inicios del podcast, así que vincular ese episodio y esa entrevista en los recursos relacionados a esta entrevista. Quien quiera escucharlo, tan solo entra en píldorasux.com y el número de este episodio para poder encontrar todas las referencias que vamos a dar. Y a partir de aquí, pues cuéntanos tu trayectoria como diseñadora hasta que llegaste a Ikigai Design. Si quieres, cuéntanos también qué hacéis en Ikigai Design. Muy Vale. brevemente, porque sé que seguramente tienes mucha experiencia y esto llevaría tiempo, entonces intenta resumirlo lo más que puedas. Vale, bueno, muy breve. Bueno, aparte de daros las gracias por hacernos este espacio que nos hace mucha ilusión y a mí personalmente no participar y también en el Ethical Ship tenemos bastante ganas de contar un poco lo que hace Ikigai también y de esa parte del diseño ético y de por qué es importante para nosotros. Bueno, pues lo que decías, yo soy Fran de la Fuente y llevo siendo diseñador pues bastante tiempo, más de 12, 13 años. Llevo trabajando, he trabajado en bastantes organizaciones. Es verdad que empecé trabajando más en organizaciones grandes, luego me pasé más al mundo de startup y ahí es donde más o menos he ido creciendo. He estado en startups de distintos tipos, haciendo labor de distintos trabajos. A veces como socio, a veces no, pero bueno, siempre intentando pues plantear un poco lo que yo creía y dentro de mis capacidades pues influir para que eso fuese ocurriendo. Hubo un momento hace unos años, justo antes de la pandemia, que con Paul y con Fanny, que somos los tres socios de Ikigai, pues nos conocíamos de trabajar llevábamos un tiempo trabajando juntos en una empresa grande, una gran corporación, y nos dimos cuenta de que, bueno, pues que se podían hacer las cosas de otra manera, que nosotros compartíamos una forma de ver el diseño y empezamos a plantearnos la posibilidad de montar Ikigai Design. Y en eso estamos. Ikigai Design es un estudio de diseño estratégico que está aquí en Madrid, pero bueno, tenemos a gente por toda España, en distintos sitios, y trabajamos con clientes de toda España haciendo proyectos que lo que intentamos siempre, como nosotros decimos, es promover el bien común, ¿vale? Eso es un poco nuestro propósito y desde ahí nace Ikigai. Genial, pues cuéntanos también, porque sé que Ikigai tiene muy en el centro el diseño ético. Entonces, ¿qué significa para ti y para Ikigai aplicar la ética como diseñadores y diseñadoras que sois dentro de vuestros productos digitales? Pues ya te digo, o sea, para nosotros es que nacemos desde el propósito. O sea, la idea de que Ikigai se cree y que Ikigai empiece a funcionar es ese elemento del bien común, ¿vale? De intentar hacer el diseño como algo que tenga sentido y que al final nos haga responsables de lo que estamos poniendo en el mundo. Entonces, ese es un poco nuestro moto, ¿no? Nuestra idea de decir, oye, esto es lo que realmente queremos hacer. Es verdad que últimamente se habla mucho del diseño ético como algo que es una categoría dentro del diseño. Yo quiero empezar un poco también hablando de esto porque es algo que para mí es algo que no me cuadra, ¿no? Que no me funciona, ¿no? El diseño y siempre va a generar una serie de consecuencias. Son decisiones que vamos tomando. Y eso va a estar atravesado siempre por una perspectiva ética. Ya seamos nosotros los diseñadores y diseñadoras, los que digamos, es mi ética, o nos inhibamos y sea la otra persona, pero siempre va a haber una ética en esas decisiones, ¿no? Entonces, es verdad que intentar plantear la importancia de la ética dentro del diseño es que siempre va a estar ahí. Es tan importante como que siempre va a estar ahí, ¿no? Es fundamental. Dentro de Ikigai, y yo personalmente, sobre todo también es algo que llevo bastante delante, quiero diseñadores éticos dentro de mi equipo. Es decir, es algo que para mí es importante porque es una forma de ser críticos. Es una forma de criticar lo que tenemos delante, siempre intentando construir, ¿no? Intentando entender qué es lo que puede estar bien, qué es lo que puede estar mal y por qué tenemos que evolucionarlo. Entonces, creo que es un punto de partida fundamental dentro de las habilidades que pueda tener un diseñador, el hecho de que aplique la ética dentro de su proceso de diseño.
Para nosotros, pues ya te digo, fundamental y es algo que intentamos hacer desde que empezamos y desde que vamos siguiendo, ¿no? Desde luego. ¿Algún ejemplo concreto donde la ética, donde haya ayudado, ¿no?, a cuestionar lo establecido cuando se ha llegado a algún proyecto y habéis dicho, no, es que esto hay que hacerlo de otra manera? Voy a comentarlo, pero sin dar nombres, ¿vale? Vale. me, parece, me parece también como más elegante. Mira, te cuento, por ejemplo, un caso que me ocurrió hace bastantes años. No estábamos, este fue fuera de Ikigai. Estábamos trabajando para un banco. Y con lo que conllevaba trabajar para un banco a nivel ético en 2015-2016, ¿vale? Acabamos de salir, estábamos casi saliendo de la crisis, había una serie de decisiones que estaban resonando mucho en la cabeza de todo el mundo y la petición del cliente en este caso fue, me gustaría vender más créditos, ¿no? En ese momento, y este es un poco el proceso que para mí es fundamental dentro de un diseñador, como que se te activa una luz dentro y dices, ¿cómo que quieres vender más? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Y de qué manera? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón que está detrás de esto? Bueno, creo que ahí en ese momento, una cosa que, por ejemplo, sí que puse yo por delante, es decir, no. Es decir, no es que tú quieras vender más créditos. Yo no te voy a ayudar a vender créditos a personas que no los necesiten, no te voy a ayudar a llegar a un público masivo que luego te genere pues, una situación que es negativa. Es decir, que éticamente y que realmente es negativa, ¿no? Es netamente negativa para todos. Yo lo que voy a hacer es ayudarte a que llegues a esas personas que realmente lo puedan necesitar y quieran tenerlo. Y que lo puedan hacer de la manera más sencilla, porque es un instrumento económico, porque, oye, es financiero y lo pueden necesitar, pero no para convencer a gente que realmente no lo pueda necesitar. Entonces, eso para mí es la aplicación de esa ética. Es decir, muchas veces, y sobre todo cuando estás empezando, cuando no tienes tanta base de lo que es el diseño y estás empezando como diseñador y crees que sabes hacerlo casi todo, piensas que la ética una de dos, o no está dentro de tu skill set y da igual, y la dejas un poco de lado como algo que te inhibes, ¿no? Es algo que está ahí, como es difícil y además cuece un poco, ¿no? Tomar esas decisiones, lo dejas un poco de lado, o si no, lo que pasa es que, bueno, pues como que dices que crees que solo son para las grandes decisiones, ¿no? Para esas grandes decisiones que son súper líneas rojas que todos más o menos tenemos, ¿no? Bueno, pues no es así, hay cosas como más del día a día que también están ahí, ¿no? Y que esa ética es importante que la vayamos aplicando. Te digo que en este caso, por ejemplo, la solución fue decir, oye, mira, no vamos a ir hacia un producto masivo de venta de créditos, porque no tiene sentido, ni para ti tampoco, porque vas a aumentar tu mora y al final esto va a ser algo que venimos de ahí, no nos ha gustado, vamos a intentar hacerlo para que la gente que lo necesite realmente sí que lo pueda encontrar, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un caso. Por ejemplo, otro que nos ha ocurrido hace poco, fue un poco más así como de propuesta. Alguien que quería la realización de una interfaz nos llega y nos dice que quería hacer una interfaz nosotros para un producto masivo, más o menos masivo. Decimos que vale, que vamos a estudiarlo y en la propuesta nosotros incluimos una parte de accesibilidad, pero ya por defecto, es decir, ya no solo por la ley, ¿no? que está ahí delante que nos lo pide, ¿no? Sino también por una cosa de convicción. Nosotros decimos, vale, pues lleva esta parte. En ese momento, la otra parte de cliente nos dice bueno, que ellos no ven que esa parte de accesibilidad sea necesaria. Claro, ese es tu momento en el que como diseñador, y ahí es donde, por eso decía antes, ¿no? Que yo sí que quiero diseñadores que tengan esa capacidad, no para imponer, ¿eh? O sea, no desde el punto de vista de imponer, porque luego la capacidad de influencia que tú tengas o no tengas ya es otra cosa, pero sí para levantar la mano y decir, bueno, espérate, vamos a evangelizar sobre la necesidad de que esto esté bien hecho, y estar bien hecho es estar bien hecho para todos, ¿no? Entonces, creo que esa parte ética, ya te digo que sí que ayuda y ayuda mucho a esa parte crítica para que redondeemos un poco las soluciones y hacer nuestro trabajo de una manera más profesional. Me gusta mucho ese punto que has dicho del poder de influencia que puedes llegar a tener, porque esto es algo que creo que todavía tenemos que trabajar mucho en el ámbito del diseño, porque realmente deberíamos de conseguir tener influencia en nuestros clientes si eres un freelance o una consultora o lo que sea, o si incluso estás in-house, es decir, dentro de la empresa, el poder tener esa influencia. Entonces, eso es una parte de trabajo comunicativo que tenemos que conseguir mejorar, yo creo, sobre todo para aquellos perfiles más junior que están empezando a introducirse en el mercado y que muchas veces se encuentran con otros perfiles que le dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y estás en ese proceso de aprendizaje, pero luego tiene que llegar un momento que tú llegues al cabo de 2-3 años trabajando en diseño a ese punto de tener esa capacidad, ¿no? Que Totalmente, eso sí, ya tienes. totalmente, y además
creo que eso es una cuestión en la que la gente que llevamos un poco más de tiempo, tampoco voy a decir que una barbaridad, pero sí que está más asentado ya también un poco dentro de la industria, es importante que haya este mensaje. Es decir, que llegue este mensaje como referente de decir, puedes hacerlo. Es decir, no es algo que sea optativo, no es algo que sea marginal, ¿no? Que hablemos del diseño ético como algo que pueden hacer solo unos pocos, ¿no? Está al alcance tuyo. Es más, lo estás haciendo muchas veces sin darte cuenta, y si no lo estás haciendo, lo que te lo están haciendo hacer, que es totalmente distinto, ¿no? Entonces, es importante que esto llegue y que entendamos. Yo vengo del mundo de la comunicación, yo estudio comunicación, y una de las primeras cosas que nos decían en la carrera es que no existen los actos o los hechos acomunicativos, es decir, la no comunicación no existe. Tú cuando no comunicas estás comunicando. Bueno, pues con la ética pasa igual. O sea, no existen actos que sean aéticos, en los que sean neutros, que no exista la ética. Siempre va a estar ahí. Otra cosa es que tú seas consciente o que no seas consciente. Bueno, ahora viene una pregunta quizá más complicada, Fran, prepárate. Porque ahora mismo estamos en un momento muy convulso, con muchos cambios, ¿no? Con la introducción de la inteligencia artificial, dentro de muchos productos digitales ya la tienen, tenemos también que aprender a utilizarla. Y aquí hay muchas decisiones de diseño que quizás están siendo influenciadas por la inteligencia artificial. ¿Cuál crees que es la diferencia entre un juicio ético humano y las decisiones que pueda tomar una inteligencia? Pues es un poco lo que dices en la pregunta, o sea, es que no hay un juicio ético dentro de la inteligencia artificial. Lo que puede haber son una serie de sesgos, ya sean por un camino o por otro, pero juicios éticos como tal no existen, o sea, no están ahí. ¿Qué nos lleva a eso a entender? En un proceso en el que ahora mismo una de las grandes discusiones que puede haber dentro del mundo laboral, no solo del diseño, sino ya laboral, es pensar cuál es el hueco en el que vamos a encajar los humanos, ¿no? Una vez que la IA de repente irrumpe y que todavía no estamos ahí, ¿no? Pero que parece que va a llegar ese momento en el que nos va a superar en distintas capacidades. Ya vemos cómo de repente empiezan a desaparecer puestos de trabajo de alguna manera porque, las capacidades productivas que te da la inteligencia artificial y la tecnología hace que no sean necesarias tantas personas para trabajar. ¿Dónde está el valor real de la persona? Bueno, pues el diseñador está ahí. Es decir, está en esa parte de ser críticos. Porque como hemos visto, al final la producción, lo que es la parte productiva, lo que es el realizar una interfaz, lo que es todo eso, es una parte que antes o después, mejor o peor, también hay que decirlo, lo va a hacer una inteligencia artificial, lo va a poder hacer técnicamente una herramienta. Pero la parte crítica no. Es decir, la conceptualización de un producto, entender lo que estamos poniendo en el mundo y decidir si es positivo o negativo, o si tiene que tener un enfoque, o si tiene que tener otro, o también es asumir esa responsabilidad sobre lo que estamos poniendo, la IA no lo va a tener. Eso lo vamos a tener nosotros, ¿no? Y es positivo que sea así, ¿no? Es una de las cosas que realmente más engancha, o por lo menos a mí más me engancha de ser diseñador. Es una de las cosas que más me atrajo, ¿no? Desde el principio, es decir, puedo hacer cosas que de repente tienen un impacto, ¿no? Mayor o menor, pero que estoy poniendo cosas nuevas en el mundo, ¿no? Y eso es muy positivo por un lado, pero también tiene una parte negativa que es la de, vale, pero tienes una responsabilidad, acéptala, ¿no? Entonces, en este momento que es un poco como convulso, en el que de repente empiezan a aparecer que no sabemos lo que va a pasar en los próximos años, que no sé, que incluso los clientes ya empiezan a experimentar con distintas tecnologías y decir, bueno, pues el diseño lo podemos dejar un poco de lado. Yo creo que nuestro papel está en reivindicar esa parte crítica, la parte crítica en la que la ética tiene una parte fundamental. Sí, y aquí aprovecho para lanzar también un mensaje a la gente que quizá está abusando del uso de la inteligencia artificial y lo que le da la inteligencia artificial, ¿no? Generativa, evidentemente, hablo de ChatGPT y Claude y de otras parecidas, ya se quedan con eso, le falta ese criterio y también están saliendo un montón de artículos en la comunidad de diseño hablando de que cuanto más la usas, menos pensamiento crítico tienes, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque puedes ir perdiéndolo a lo largo del tiempo. No, y además hay un tema que a mí personalmente sí que me preocupa un poco más, y es que todas estas inteligencias artificiales, ya sean generalistas o no, o generativas también en este caso, una de las cosas que pasa es que se están alimentando con información ya existente y esa información tiene sesgos. Es decir, si no somos capaces de ponernos delante y decir si algo tiene un sesgo, ese sesgo se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, lo vamos a ir validando internamente como algo que es cierto y eso es un problema muy gordo. Vamos a generar
pues eso, que esos sesgos sean realidad, y eso es algo que éticamente no queremos. Entonces, hace falta esa parte crítica, hace falta que cuando nos devuelva esa idea, la tomemos como, pues, como lo que es, como un borrador, como algo que nos puede ayudar, que nos puede impulsar, pero que nosotros tenemos que guiar hacia dónde tiene que ir esa conversación. No que nos vayan llevando, sino que tenemos que ser nosotros los que vayamos dirigiendo. Muy bien, pues venga, vamos al siguiente tema. ¿Qué significa para ti diseñar con una lógica sistémica? Pues mira, para nosotros la parte sistémica dentro de Ikigai Design es muy importante. O sea, al trabajar dentro del diseño estratégico es algo que casi viene, que cae por su propio peso. O sea, las decisiones, y vivimos en un mundo en el que todos los proyectos en los que estamos trabajando no se pueden entender desde el punto de vista de algo cerrado. Siempre hay un ecosistema. Es decir, siempre hay muchas unidades, muchos actores que están en interconexión y que tienes que ir tocando distintos elementos para que eso pase, ¿no? Para que eso funcione. Entonces, esa es la lógica sistémica que para mí es fundamental dentro del diseño. O sea, si no, realmente no estaríamos haciendo diseño estratégico, por lo menos, ¿no? Podríamos estar haciendo otro tipo de diseño, pero diseño estratégico tiene que ir en esa línea. Uniéndolo un poco a la parte ética, me parece fundamental el que entendamos esa lógica sistémica de las situaciones en las que intervenimos para que podamos llegar a los objetivos que realmente nos queremos plantear. ¿Esto qué significa? Nosotros damos clases en un máster de la Complutense y siempre les ponemos el mismo ejemplo, y es el de los móviles, ¿vale? ¿Tiene sentido que nosotros estemos comprando y estemos actualizando móviles como consumidores, ya ni siquiera como diseñadores, como consumidores, cada 2-3 años, cuando eso genera que hay sitios en los que la extracción de los materiales que se utilizan para esos móviles genera una sequía que es ya permanente? No lo tiene. Es decir, y nos tenemos que plantear ese tipo de cosas como diseñadores, ya digo, también como consumidores, pero dentro de cuando estamos tomando una decisión sobre un producto que vamos a poner en el mercado, tenemos que tener una visión mucho más amplia. Es verdad que nos equivocaremos y para eso está la iteración, no pasa nada. O sea, no tenemos que caer en esa parálisis por análisis, pero sí que tenemos que intentar entender qué es lo que va a generar. Y sobre todo tenemos que revisitar esas decisiones para ver qué es lo que está generando. Y a partir de ahí poder modificar. Esa lógica sistémica es la que nos va a dar a entender que, oye, pues que el precio que puede tener un producto no es únicamente el económico. Pues a lo mejor tiene un coste medioambiental que no queremos asumir, o a lo mejor tiene un coste social. Bueno, pues tenemos que poner todo eso encima de la mesa porque estamos generando eso con los productos que estamos poniendo. Entonces, esto va de responsabilidad. Esto va de ser responsables con lo que pones encima de la mesa y decir, vale, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Es por eso, para nosotros, ya digo, o sea, esa parte de lógica sistémica es algo que trabajamos mucho desde el principio de los proyectos. Entender quién está interviniendo dentro de este problema, dentro de este contexto. Sí, un ejemplo que se me viene ahora a la cabeza, cuando vas a comprar un billete de avión ya te dice las emisiones que provoca ese vuelo y puedes elegir entre otros vuelos que provoquen menos emisiones. Entonces ya estás informando a esa persona que quiere comprar ese vuelo de, bueno, tienes este impacto o este otro dependiendo de tu decisión. Esto es un ejemplo que me parece muy, muy claro. No sé si me podrías dar alguno más de algún proyecto en el que hayáis estado. Sí, o sea, por ejemplo, ya trabajando con esta parte de la parte de los móviles, lo de intentar reducir esa parte, pues para nosotros es como un elemento que ponemos muy siempre encima de la mesa. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con empresas de recogida de residuos, ¿no? De reciclaje de residuos, que viene un poco por ahí la línea, ¿no? De decir, bueno, ¿qué sentido tiene el que de repente estemos ayudando a que la gente consuma más para que luego haya, y luego diciendo, no, pero los estamos reciclando? Dice, ya, pero es que bueno, a lo mejor no tendrías que entrar ahí, sino que tendrías que entrar antes para que la gente no consumiese tanto, y entonces esa parte de reciclaje la podríamos salvar, ¿no? O, por ejemplo, proyectos en los que hemos trabajado, un proyecto muy bonito en el que trabajamos hace un año, fue intentando definir cómo era el journey de la mujer embarazada, ¿no? Cuando una mujer está embarazada en cuanto a la salud mental dentro de una zona de España. Bueno, pues ahí te das cuenta de que la lógica sistémica es súper importante porque no tiene nada que ver una mujer embarazada en un determinado contexto, de una determinada clase social, con unos determinados ingresos económicos, por ejemplo, o contactos sociales, que lo que puede tener otra. Entonces tienes que estudiarlo desde un punto de vista mucho más amplio. Pero también tienes que estudiar a las enfermeras y a las matronas que te están diciendo no tengo recursos, y también tienes que estudiar. Entonces es como muy amplio, pero realmente ahí es donde de verdad puedes hacer un cambio. Si no, posiblemente te quedes en la superficie un poco maquillando.
Sí, de hecho tenéis proyectos fantásticos. Vinisteis a hablar de uno de ellos en mi escuela de Tribooks, creo que se llamaba Visualfy, Y que eso era, está. sí, ¿verdad? Este me encantó, bueno, encantó a a toda la comunidad, a todas las personas que fueron a verlo en directo, que está grabado en la escuela, para quien ya esté dentro de mi escuela que pueda verlo. Y ahora vamos a tocar ya el saber un poquito cómo integráis en Ikigai Design el Life Center Design, porque aunque ya hablé con Paul Mato de esto, es verdad que me gustaría, para quien no haya escuchado ese episodio, que lo cuentes si es un framework o cómo funciona. Pues a ver, nosotros lo definimos como un enfoque, ¿vale? Es un enfoque de diseño. Al final la metodología es muy parecida a lo que estamos utilizando de manera habitual con Design Thinking. O sea, simplemente lo que pasa es que metemos un enfoque que nos guía la mirada en determinados momentos y que nos incluye una serie de pasos para abrir esa mirada y lo que os digo, para dar ese contexto un poco más amplio. ¿Cómo funciona? Así un poco por encima, tampoco entrando mucho porque hay como mucha literatura, pero así decir que, por ejemplo, en el momento en el que empezamos a analizar información, nosotros lo que siempre hacemos es un mapeado. Y ese mapeado es un mapeado de actores en el que abrimos mucho más el scope. No únicamente nos vamos a dirigir a los usuarios, la empresa y un poquito el círculo cercano. No, vamos a empezar a pensar en competencia. Vamos a empezar a pensar en organizaciones que estén en contacto, que puedan tener cierta relación. ONGs, asociaciones civiles, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que pueden estar alrededor. Y luego superestructuras o superentidades que están por encima y que son muy difíciles a las que acceder, pero que están influenciando nuestra solución, como puedan ser Unión Europea, normativas gubernamentales, infraestructuras, etcétera, etcétera. Esto lo que nos da es una visión mucho más amplia de qué es lo que está pasando, cómo es el contexto. Y además lo trabajamos en dos ejes, ¿vale? Lo partimos en dos elementos, actores humanos y actores no humanos, ¿vale? Esto es fundamental dentro del Life Center Design, porque luego lo que nos va a dar es esa idea de que, lo que os decía antes, hay gente que se ve afectada por la presencia de un producto, pero no lo está comprando, o no lo está disfrutando, no lo está usando, pero sí lo está sufriendo. Y esa gente tiene que ser tomada en cuenta. Esa gente tenemos que tener una idea de quiénes son, los tenemos que poner ahí delante y decir, bueno, pues vamos a intentar mitigar los efectos negativos para ella, para que tú puedas disfrutar de este producto. Que no digo que no lo disfrutes, pero sí que lo hagamos de una manera responsable, ética, ¿no? Que tenga ese elemento. Entonces, partimos, ya digo, de esa parte del ecosistema del mapa de actores. A partir de ahí lo que hacemos es plantear una serie de objetivos para el proyecto que exceden lo que sería la lógica de mercado. Es decir, ya no es una cuestión solamente de las organizaciones diciendo quiero llegar a este KPI, quiero conseguir estos objetivos, sino que le damos una vuelta y empezamos a pensar en objetivos con los que nos comprometemos dentro del proyecto que van más allá. Pueden ser educativos, pueden ser medioambientales, pueden ser sociales, legales, pero siempre están relacionados con algo que no sea la lógica de mercado únicamente, ¿no? Porque eso lo vamos a tener. Es decir, de base vamos a conseguir que el producto cumpla con las necesidades del usuario, los usuarios, y que cumpla también con los objetivos de negocio. Pero vamos a intentar hacer algo más. Vamos a intentar ver dónde podemos entrar. Y luego, una vez que tenemos eso y que ya tenemos esos actores que digo que son usuarios, que pueden ser humanos, los no humanos, y luego también incluso los no humanos, ¿vale? Los que podrían ser flora, fauna, ecosistemas, etcétera, que se ven afectados, ¿no? Por estas decisiones que nosotros ponemos encima de la mesa, ya lo que nos queda es validar el que la solución que hemos puesto está funcionando. Es decir, esa variable del tiempo, ¿vale? Que dentro del Life Center Design es muy importante, ¿no? Al final lo que nos dice es, oye, primero, antes de ponerlo en marcha, haz una evaluación un poco por encima, que solemos hacer con perspectiva estratégica o diseño de futuros. Solemos entender un poco, oye, ¿qué es lo que va a pasar? Empezamos a plantearnos qué es lo que puede ocurrir con esta solución. Si ya tenemos toda esta información, vamos a plantear qué es lo que podría ocurrir y vamos a hacer un plan para que esto ocurra o no ocurra, ¿vale? Dependiendo de los objetivos que tengamos. Y luego también, una vez que esté puesto en marcha, oye, échale un ojo. ¿Sabes? O sea, dentro de un tiempo, echa un ojo a qué está pasando, porque a lo mejor desde la más pura, no sé, inconsciencia. O sea, realmente no tenemos por qué saber, que no tenemos una bola de cristal, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero sí que una vez que ha pasado, sí que tenemos que tener en cuenta, oye, esto lo podemos reparar, esto podemos modificarlo, podemos levantar la mano y decir, esto por aquí no es un buen camino, vamos a darle una vuelta. Entonces, ese es un poco el enfoque que nosotros utilizamos, que hay miles dentro de todos estos temas de diseño ético, diseño para la sostenibilidad, puede haber un montón, pero nosotros utilizamos el Life Center Design. Bueno, ya estamos
hablando, Fran, de que vengáis a mi escuela de tribus a hablar de esto, incluso hacer un curso, que por ahora lo hemos pospuesto porque tenemos el Festival de Diseño Ético en octubre. Yo estoy muy ligada con la organización, tú también con la charla. Para finalizar, ¿podrías contarnos de qué va la charla que vas a dar? Pues sí, un poco de lo que hemos estado hablando ahora. Estoy desgranando un poco ya los grandes asuntos, pero bueno, esta idea de por qué el diseño ético es fundamental a día de hoy, ¿no? Que hablaba antes, ¿no? De esa idea de la responsabilidad, o sea, como idea central, la responsabilidad del diseñador dentro de lo que está haciendo, de cuál es su trabajo, ¿no? De que no podemos intentar pensar el diseño ético como algo que solo hacen unos pocos, sino que el diseño ético es algo que tenemos que hacer todos y que hacemos todos. Una cosa es que lo hagamos activa o pasivamente, pero lo estamos haciendo todos y que es bueno que hablemos de ello para que nos demos cuenta de esa necesidad. Y luego comentar un poco también, pues eso, cómo se puede hacer, es decir, cómo dar esas herramientas. Pues ya digo, nosotros nos ayuda mucho la parte de Life Center Design porque nos pone delante de un espejo, que es la responsabilidad. Yo no quiero que dentro de unos años alguien me acuse, ¿no? De haber hecho, por ejemplo, ¿no? El botón de Facebook de like, que ha habido tanto revuelo en plan total. Yo estoy seguro que el diseñador no pensaba que eso iba a ser maligno, pero bueno, en este caso, pues no funcionó bien. Pues, oye, si tienes una responsabilidad, asúmela, ponte a ello y te irá para que la cosa no pase, ¿no? Pues muchísimas gracias, Fran, por tu tiempo. Quien quiera aprender más, iros a pildorasux.com/ el número de este episodio, porque ahí vais a tener la otra entrevista con tu compañero Paul Mató y también la información del Festival de Diseño Ético, que va a ser 100% presencial en Sevilla el 17 y 18 de octubre. Y más adelante quiero que vengáis a mi escuela, así que quien le interese que se apunte a mi newsletter en pildorasux.com /newsletter o directamente entrando en la web podéis apuntaros, porque a través de la newsletter es justo donde yo voy dando información de los cursos que van saliendo nuevos. Y mil gracias, Fran, por tu tiempo. Muchísimas gracias. A vosotros y nada, encantado de participar. Nos vemos en Sevilla. En Sevilla en octubre. Venga, hasta luego. Hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.